propósito de lo que ha pasado entre Donald Trump y Elon Musk. Decíamos, estamos reviviendo pues esta lucha de Kramer contra Kramer, o es la guerra de los Roses, decíamos también, ¿no? O es Godzilla contra King Kong, o es esta guerra entre burguesías que estamos aquí viviendo. Pero bueno, afortunadamente, pues ya está aquí nuestro querido Héctor y Jesús para decirnos cuál es su mirada también en términos económicos, políticos, financieros, que se ha hecho también mucho escándalo en términos de la caída de las acciones de Elon Musk, pero también de Trump, y eso también lo estaremos aquí comentando. Muy buenos días, querido Héctor, y muy buenos días, querida Jesús, ¿cómo están? Hola Jesús, buenos días y buenos días, doctor. Buenos días. Pues bueno, si gustan y entrando en materia, vaya que, pues sí, la guerra de los Roses me suena más a eso. Mi querido Héctor Javier, ¿qué decir pues en esta confronta ya que tienen ahí Donald Trump y Elon Musk? Pues mira, todo viene, por un lado, yo lo mencionaría en dos partes, ¿no? La parte económica, que ya la estaba mencionando Violeta, pero también creo que habría que escarbarle un poquito más y parecería ser que esto ya no solo se queda, digamos, aparte de la parte económica, sino incluso ya una confrontación con el gobierno de Trump y precisamente, pues inclusive hasta para sacarlo, ¿no? Recordemos que en el próximo año, si mal no recuerdo, en 2026, va a haber unas elecciones legislativas en Estados Unidos y ahí Donald Trump puede perder precisamente, bueno, no Donald Trump, el Partido Republicano puede perder las elecciones y eso pues le podría plantear pues muchísimas contradicciones a Donald Trump y ya por ahí el mismo Elon Musk en uno de los X, de los mensajes de X que hay, pues no descarta que se le haga un impeachment a Donald Trump, lo cual quiere decir que efectivamente pues se puede hacer un juicio y en algún momento hasta quitarlo del gobierno. Entonces ahí me parece que Donald Trump, yo creo que no supo medir tantos frentes que ha abierto por todos lados, ¿no? Entonces ahora me parece que tiene enemigos tanto fuera como dentro de su propio país, muy importantes los de dentro. Recordemos que ahí está peleado con el grupo de Soros, con toda esta parte, y con Elon Musk, que ya desde su nombramiento, aquí creo que habíamos comentado pues el conflicto de intereses que se tenía con la marca de Tesla que tiene precisamente Musk y otras partes. Imagínense tenerlo ahí para, pues ahora sí que descarrilar gran cantidad de recursos del gobierno de Estados Unidos que se estaba dilapidando en algunas organizaciones gubernamentales, también con muchos empleos que se tienen ahí y que ahora, a raíz justamente de que no se nombra a Jared Axman como, digamos, como titular de la NASA, es donde pues se hace más evidente y se hace más fuerte lo que tiene que ver en el pleito allá entre Donald Trump y Elon Musk. ¿Por qué es importante esto? Insisto, porque hay que verlo más allá de que si Donald Trump se empieza a alejar, digamos, de las personas que de alguna forma estaban con él, que pues ahora sí que prácticamente como Morena metió varios enemigos ahí dentro de su gabinete, empezando por Elon Musk, empezando por otra serie de personas que ya en algún momento dado que el Partido Republicano empieza a perder votantes y que el único sostén que ahorita tiene, de acuerdo a las últimas encuestas que se han hecho en Estados Unidos, es prácticamente la parte migratoria, todo el resto de las políticas que está teniendo Donald Trump, lo que tiene que ver con aranceles, lo que tiene que ver con la política en Ucrania, lo que tiene que ver con la política en Israel y por supuesto la política fiscal, donde el pleito que también tiene con la Reserva Internacional de que si se bajan o no se bajan las tasas de interés, que si viene pues un paro de la economía estadounidense, que si viene la inflación, etcétera, pues sí hay muchísimos frentes abiertos. Y peor aún, me parece ser que igual o más grave de lo que pudiéramos estar hablando de este pleito, que pudiéramos hacer una cronología de cómo pues se insultan ya de manera muy pues bárbara, ¿no? Ahora sí que diciendo uno que está loco y el otro pues que ya lo mete inclusive en la lista de Jeffrey Epstein, que recordemos que pues es un personaje muy tétrico, que recordemos fue pues ampliamente acusado por las cuestiones que tenían que ver pues con la trata de niños, niñas, en fin, todo este tipo de cosas. No debemos olvidar en todo este contexto pues que el ataque que acaba de hacer justamente Zelensky en Ucrania
hacia Rusia, la operación esta de la araña, ¿no? La telaraña, pues que dice Donald Trump que no sabía y sostiene que no sabía y no sabía y no sabía. Aquí sabemos también que este tipo de operaciones que no llevó de la noche a la mañana, sino llevó muchísimos meses de preparación, sí o sí, necesariamente, pues por lo menos el Pentágono, por lo menos la CIA, por lo menos el ejército de Estados Unidos, sí tendría que haber sabido de este tipo de cosas y que no le hayan dicho a Trump, eso quiere decir que ahí se rompió pues, la cadena de comunicación, se rompieron muchas cosas y entonces pues están dejando aislado a Trump y si Trump sabía y no hizo nada al respecto y sabía cómo iba a ser la respuesta de precisamente de Putin, pues sí, sí me parece una cuestión muy delicada que tendremos que estar pensando por todas las consecuencias que tiene, no solo para Estados Unidos, a nivel, ahora sí que planetario también, pero también en el ámbito de México, que no paran de detenerse los golpes de la administración de Estados Unidos hacia México. Querida Jesusa, pues sobre este tema que ayer vimos en algún momento, que ya lo estaba comentando Héctor, que Elon Musk dijo, es la hora de lanzar la bomba, ¿no? Y esa bomba, pues vincular a Trump con este pederasta de Epstein, esa ha sido, sabemos hasta el momento, bueno, antes de entrar no había contestado Donald Trump al respecto, pero ya antes había habido alguna situación pues complicada, compleja entre ellos, sobre todo con esta ley fiscal, ¿no? Que Elon Musk calificaba como abominación repugnante y ahí también en el fondo pues estaba recortar estos subsidios a los vehículos eléctricos, querida Jesús. Pues ¿cuál es tu opinión, tu análisis que estás haciendo y cuáles serán las posibles también repercusiones que se pudieran vivir a nivel mundial y en México? A ver, primero hay que recordar, Violeta, que no es la primera vez que Donald Trump enfrenta esto, ¿no? En su primera administración también se fueron parte de sus integrantes de su gabinete porque no estaban de acuerdo cómo estaba él llevando la política e incluso escribieron libros sobre él, ¿no? Y lo denunciaron. Eh, que era gente que estaba a su lado. Hoy ocurre nuevamente esto y nada más hay que recordar respecto a esa lista, cuando salió la lista tanto de Epstein como la de P. Diddy, que involucra a personajes de la política, actores y de Hollywood con todo este mundo horrendo de la pederastia, ¿no? Eh, Cuando salió este último, el de P. Diddy, Elon Musk dijo que lo primero que se haría cuando llegara Trump a la presidencia era justamente dar a conocer las listas del caso anterior, que era el de Epstein, ¿no? Y nunca, pues nunca las vimos, todo el mundo estábamos esperando esas listas porque sabemos que hay menciones de que políticos participaron en ella, ¿no? No nada más la de P. Diddy. Ahora Elon Musk dice que esta es parte de las razones por las cuales se está yendo, porque bueno, dice que va a soltar una bomba, ¿no? Eso es por un lado. La parte, la personalidad de Elon Musk, el tema que tiene con su familia, con su hija, o sea, es un personaje que no acepta nada, ¿no? De lo que es la cultura woke, ¿no? Y ha estado siempre atacando todo eso. Entonces, dentro de su personalidad también ha resaltado estos abusos, ¿no? Se ha manifestado totalmente en contra de estos abusos donde se utilizan a menores para prácticas, o ya sean niños o mujeres, para estas prácticas sexuales, lo cual estoy totalmente de acuerdo con esa parte, ¿no? De que se manifieste en contra. Pero además de eso, ya venía teniendo problemas él con Donald Trump desde que empezaron los recortes. ¿Por qué? Porque él puso en enfrente, o sea, a final de cuentas, con estos recortes que él hizo, en la posición que él lo pusieron, estaba enfrentando, aparte de la burocracia, estuvo recortando con el propio gobierno de Donald Trump. O sea, quien recibía los ataques de sus acciones, pues eran Donald Trump.
y que ya ni qué decir de esto último que tú señalas, del presupuesto que no está de acuerdo, que dicen que no se le comunicó, los recortes a las cuestiones eléctricas, y ahora ya ha dicho que va a retirar todo su programa de X Space, que tiene, ¿no? Cuando durante la toma de protesta de el propio Donald Trump, él fue el que más aplaudió cuando dijo que hasta se podía llegar a Marte, ¿no? Y se iba a poblar Marte, se puso como eufórico aplaudiendo, fue el que más mostró eso. Y bueno, si a Donald Trump su propia personalidad no le da para mantener una relación de trabajo con su gente, ¿sí? Si no hay un respeto de Donald Trump, es lógico que la otra persona, que es el hombre más rico del mundo, ¿no? Y que se siente agredido, pues terminen en este pleito. Y así va a ir sucediendo seguramente con otras personas. Aquí lo que es lo malo, o sea, no es lo mismo que te renuncie el jefe de gabinete, el secretario de Estado, a que se aleje y se pelee abiertamente contigo el hombre más rico del mundo. ¿Por qué? Porque sus acciones, me refiero ahora sí económicamente, las acciones de sus empresas que empiezan a tambalearse y todo, afecta, le pega a la propia economía de los Estados Unidos, ¿no? Y entonces estos grandes apoyos económicos que también va a necesitar Donald Trump, apenas tenemos unos cuantos meses, 4 meses con él, que parece que ya son años, va a requerir del apoyo económico, va a requerir de estrategias económicas y va a requerir de Elon Musk. Por supuesto que sí lo va a requerir, pero nunca va a dar su mano a torcer Donald Trump. Y creo que sí, es el pleito entre dos gigantes que era lógico, ¿no? Que se pelearan dos egos y quisieran cada uno imponer. Elon Musk también asumió como si él fuera el presidente. Recordemos también una de las revistas, no sé si fue el Times, que ponía a Elon Musk como si él fuera el verdadero presidente. También lo que hizo el hijo de Elon Musk en una de las presentaciones públicas donde estuvo diciéndole a Donald Trump que se fuera de la presidencia. O sea, son una serie de agresiones que a nivel ego yo creo que sí tienen repercusiones porque son personalidades que no tienen como muy claro lo que es actuar como gente de Estado y actuar como gente que tiene todo el poder y puede quitar y poner. O sea, ahí entra muchísimo las personalidades de los dos y por supuesto que va a tener repercusiones a nivel económico en Estados Unidos, en la propia administración de Donald Trump, y bien lo que dice Héctor de las elecciones, pues le va a pegar porque no nada más es él, son varios republicanos que han estado en contra de ciertas de las acciones que ha tomado el presidente de los Estados Unidos. Fíjate, Jesús, yo añadiría lo que tú estás poniendo, cosas muy importantes, ¿no? Primero que nada, el gran pleito que tienen no solo quedaría a nivel de egos, supongo, digamos, ya leyendo, releyendo y volviendo a leer, digamos, cómo se ha dado esta dinámica desde que inició esta segunda etapa del gobierno de Donald Trump, a lo mejor, es una hipótesis, pues ha de haber dicho, tengo a ciertos enemigos lo suficientemente cerca para tratar de controlarlos o contenerlos. Por supuesto, en esta lucha de egos o de intereses, también no nos olvidemos que no solo Elon Musk perdió muchísimo dinero o ha perdido mucho dinero en este gobierno de Trump, entonces ahora sí que no se pudieron contrarrestar unos a otros y ahí es donde viene el pleito. Recordemos que ya el mismo Musk es el que empieza con esta serie de cosas, recordando tweets de Donald Trump de hace ya pues algunos años, ¿no? Por ejemplo, la cuestión que tenía que ver con el equilibrio fiscal, la cuestión que tenía que ver con el endeudamiento, o sea, que no tendría que verse, por ejemplo, el mismo Trump decía que no podía haber algún gobierno o no podía apoyarse si este estaba, pues ahora sí que sobre digamos, el incremento de la deuda, el techo de la deuda, ¿no? Y es justamente lo que está haciendo ahora, ¿no? Prácticamente lo que ha hecho para tratar de reducir el gran endeudamiento en el que está Estados Unidos, eso tampoco nos debemos de olvidar,
pues ha sido a través de su guerra arancelaria y tratar de presionar a la Reserva para que bajen las tasas de interés y en esa medida el gobierno, pues ahora sí que pague menos. Ya agarró ciertos miles de millones de dólares allá en Arabia, pero son absolutamente insuficientes para las necesidades que tiene Estados Unidos. Y en este pleito que tienen justamente Musk y todo eso, a mí me parece que ya no va a contar con el apoyo de Musk, porque insisto, este forma parte de otro grupo que ahora, y por eso mi preocupación es que en algún momento pues ya vengan las cuestiones que tienen que ver con el revanchismo. Entonces, todo lo que haga Donald Trump, para bien o para mal, me parece que van a estar tratando de boicotearlo. Recordemos esta frase que dice Elon Musk, que primero, que nunca le enseñaron el presupuesto a él, porque en algún momento Trump dijo, es que este ya sabía cómo sabe el presupuesto y ahora dice que es una basura, bueno, lo que ya dijiste hace rato, Violeta. Elon Musk dice, no, a mí nunca me lo enseñaron. Y luego Musk dice, bueno, sin mí este tipo hubiera perdido las elecciones, los demócratas controlarían la Cámara de Representantes y los republicanos tendrían 51-49 en el Senado y lo acusa de ingrato. Entonces me parece que Elon Musk se va a reagrupar con el grupo al que realmente pertenece y desde ahí vamos a ver, me parece, una guerra al interior de Estados Unidos de tipo económico y político, que insisto, puede repercutir por varios lados y que lo estamos viendo primero que nada en Ucrania, segundo en Israel, donde acaba de vetar justamente una resolución que permitiría que llegara y se distribuyera la ayuda humanitaria en Gaza, que eso es terriblemente abominable, todo lo que está sucediendo en Ucrania, y por supuesto, pues ya vimos que ya los aranceles al acero, pues también los volvió a aumentar Donald Trump. Tiene Donald Trump, pudo, ¿no? Agrupar a muchísimos empresarios. Ok. Y teníamos en su toma de protesta que puso enfrente, incluso por delante de quienes serían parte de su gabinete, puso a los empresarios, ¿no? Todos estos de las tecnologías que vimos, al de Facebook, al de Nvidia, todos estos, ¿ok? Pero también hay un personaje, y bueno, y esos todavía siguen a su lado, pero también hay un personaje que yo creo que eso le está permitiendo también a Donald Trump minimizar o hacer como que no le afecta tanto la salida de Elon Musk de su entorno, que es, no recuerdo ahorita, lo estoy buscando, el nombre de una empresaria que tiene nacionalidad israelí y de Estados Unidos, es una de las personas que siempre ha estado en el silencio y ha estado detrás de Trump, estuvo en la elección pasada presidencial en el periodo anterior y estuvo en esta apoyando con grandes, grandes recursos, ¿no? O sea, no nada más es Elon Musk, no nada más es él el que apoyó a Donald Trump, ¿no? Y también por eso vemos estas acciones que Donald Trump toma en contra de Gaza, ¿no? Y las acciones de la ONU, donde veta esta resolución que podría haber aminorado esto que ya va casi para hambruna en Gaza, de los palestinos, ¿no? Pero este personaje, a ver si tú lo puedes encontrar, es una mujer, creo que ella es viuda, es muy, muy, muy de muchísimos bienes, muy, muy rica, y ha sido un apoyo fundamental para Donald Trump. Entonces, cuando todavía tiene todos estos, se da el lujo de pelearse con quien es el hombre más rico del mundo, pero que además le estaba restando protagonismo, ¿sí? Y además de restarle protagonismo, obviamente que Elon Musk no está pensando en si hay que apoyar a los israelíes o no. Elon Musk se ha visto, está pensando en su empresa, en sus negocios. En cambio, otros personajes, otros empresarios, como este que te digo, de esta señora, que no la puedo encontrar aquí el nombre, tiene las dos ciudadanías, ella sí tiene una ideología, ¿no? De arrasar con los palestinos y es un fuerte apoyo de No sé si te refieres, Jesús, a Miriam Adelson, ella. creo que es ella, Ajá. ¿sí? Ella estuvo en la primera administración y en la segunda, Mm. dándole grandes apoyos, pero siempre está como que de bajo perfil, ¿no?
no es alguien que participe en los eventos, ¿no? Pero es una gran aportante e impulsora de las políticas de Donald Trump en contra del pueblo palestino y a favor de Israel, ¿no? También hay que pensar en eso, cómo está moviendo sus cartas Donald Trump, porque, o sea, además de que te pone en ridículo cuando dice que es abominable el presupuesto, que es una porquería y todo eso te pone en ridículo, o sea, tampoco tendría por qué estarle mostrando Donald Trump el presupuesto a Elon Musk cuando ya estaba retirándose. O sea, no es, no es ni su asesor, ¿sí? Ni es el secretario de Economía, ni es el secretario de Estado, y le estaban dando demasiado peso a Elon Musk. Creo que también por ahí Donald Trump, pues no ha de estar muy enojado porque se le va este hombre, ¿no? Pero yo creo que sí tendría que habérselo mostrado, ¿no, Jesús? Porque al final de cuentas a Elon Musk le dan una tarea de que tiene que disminuir el presupuesto en términos gubernamentales, ¿no? Quitar todo lo, ahora sí que todo lo sobrante, de acuerdo, pues Sí, ahora sí pero que a sus acuérdate que él ya se principios. estaba retirando, estaba Sí, pero, saliendo. pero eso ya viene desde antes, ¿eh? Recordemos que incluso las críticas que se le hacen a Elon Musk es que prácticamente los recortes que había dado, que algunos se los echaron para atrás, por cierto, pues no eran significativos ante el gran agujero que tenían Sí. en términos presupuestales de Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo que sí tendría que haberlo conocido y que se cayó y que, bueno, estuvo calladito, ahora sí que se veía así más bonito, pero cuando ya empezaron los golpeteos hacia, supongo, lo que no iba, insisto, en el control de Donald Trump por parte de estos grupos, pues ahí está, ¿no? No es casual, insisto, ¿no? Que la andanada mayor que hace justamente incluso con lo de Jeffrey Epstein tiene que ver con el nombramiento de la NASA, donde pues ya no está el que supuestamente había, ahora sí que propuesto el mismo Elon Musk, que es el que iba a cubrir sus intereses. Aquí me estoy refiriendo a Jaren Eisman, que es parte muy importante de todo este lobby y que pues ahí la lucha interna debe estar en su mayor apogeo y lo va a estar a medida que se acercan las elecciones intermedias, porque el Partido Republicano creo que ya empieza a sentir pasos en la azotea de que pueden perder las elecciones, esas elecciones, y entonces ahí pues ya se les vendrían muchísimas cosas abajo. Ujú. El micrófono, Ernesto. Ya, él mismo se autocensura y a ver si luego Bueno, nos echa la culpa si a no entra nosotros. Ernesto, entonces, es cierto. Aprovecha, aprovecha. Ah, sí, Ya, sí, ya, sí. ya podemos participar, muchas gracias, muy amables. Oigan, Héctor o Jesús, ya no sé quién, cómo está el orden ahí ahorita, pero Jesús Asquers. Jesús, Aquí no hay orden, Héctor. Es mesa aquí hay puro autónoma. desorden, puro Orden. desorden. Oye, Jesús, ¿identificas este tiempo que estuvo Elon Musk en la administración de Trump? ¿Qué secuelas dejó su papel? ¿Qué impactos dejó el papel en estos pocos meses? Porque estuvo poco tiempo, pero vaya que sí causó también estragos hacia pues muchos trabajadores y trabajadoras del gobierno de los Estados Unidos, por poner solo uno de varios ejemplos. ¿Cuál es tu lectura ahí, Jesús? Pues justamente eso, la animadversión que creó, porque empezó con estos recortes, también el tema de todas las agencias, ¿no? Los recortes en las agencias, en la DEA, en la CIA, todas estos grandes eslabones que le ayudan al imperio norteamericano a tratar de controlar hacia otros países, ¿no? De cómo intervino en toda la parte burocrática y administrativa, creo que sí le afectó, o sea, no nada más en la parte de la política interna o de la economía de los norteamericanos, dejas a la gente sin trabajo, no hay verdaderamente, cuando lo hace, no hay una revisión sobre quién era necesario, quién no, evaluaciones, simplemente lo hizo a rajatabla, hizo grandes recortes, y en las agencias también, eh, eso es hacia el exterior. Esos son los efectos que creo yo que va a tener en la política exterior de Estados Unidos. Imagínense los agentes de la DEA, ¿no? O los agentes del FBI
que están en muchísimas partes del mundo y que de repente te llegan recortes, no nada más económicos, sino de personal. Entonces, obvio que en la manera de organizar su trabajo de estas agencias y de estas dentro del aparato burocrático administrativo, claro que va a haber consecuencias, porque además eso llevó incluso al apoyo de los recortes de los programas sociales, ¿no? O sea, fue un ataque por los dos lados. El recorte de los programas sociales por parte de Trump y el recorte del personal burocrático, ¿no? Y con eso ya aniquilabas al personal y a la gente la dejas de repente en la calle, ¿no? La dejas sin trabajo, angustiados porque además tienen recortes que van a afectar ya como desempleados, ¿no? También les va a afectar a ellos. Entonces, sí creo que va a tener consecuencias y también sobre todo en la parte tanto local sobre la parte exterior, ¿no? Muchísimas gracias, Jesús. Héctor, esta parte que tú estabas también comentando, la parte financiera, y ahí tenemos dos gráficas que le compartimos a nuestro querido Asa para ponerlas, y vemos cómo una vez que entró Donald Trump, ese es el de Trump, sí, es que no alcanzo a ver, déjame ver, es el de Tesla, ¿no? Vemos la caída de Tesla en la gráfica anterior, pero vemos, gracias, vemos que esa caída de las acciones inició pues de una manera considerable a partir del 20 de enero, Héctor, ¿no? O sea, vemos ahí la caída y que esa gráfica empieza desde el 20 de enero y termina hasta el día de hoy. Bueno, hoy antes de entrar al programa tomamos cuál era la última cotización y vemos una caída pues importante a lo largo de todos estos meses que ha estado y una breve recuperación ya a partir del 25 de mayo y otra vez una caída pues el día de ayer o los últimos días. Pero lo mismo vemos en la otra gráfica, Asa, muchísimas gracias, también las acciones de Donald Trump, de Trump Media y Technology Group, vemos también un comportamiento muy similar, ¿no? O sea, esa ha sido la constante desde el 20 de enero que empieza esta gráfica hasta el día de ayer. También tienen el mismo comportamiento, una breve recuperación ahí a partir del 25 de abril, cuando fue la mayor caída, pero esta situación, e insistimos, es una constante, Héctor. ¿Esto cómo podría también estar explicando la salida de Donald Trump? Hemos leído algunos de los mensajes en redes sociales de Donald Trump que decía, pues ya quería que se fuera, ¿no? Tuve que pedirle que se fuera y como que también responsabilizándolo de una situación económica que se está viviendo, Héctor. Y fíjate, es muy interesante, por eso yo hablaba hace rato de que la guerra que tiene Donald Trump no solo es hacia afuera, sino principalmente es hacia adentro, ¿no? O por lo pondría yo al menos en el mismo nivel de todas las pugnas extranjeras que se tienen respecto de Estados Unidos. Es muy importante lo que tú mencionas porque varios de los, ahora sí que grandes inversionistas que estuvieron apoyando a Donald Trump vieron caer estrepitosamente pues ahora sí que sus acciones, ¿no? El mismo Musk se habla de 34.000 millones de dólares. Recordemos que en un inicio, solo al inicio de Donald Trump, el tipo se volvió megamillonario, ¿no? Habría que recordar cuánto subieron sus acciones, pero conforme fue pasando estos 180 días más o menos que les duró el idilio, que duró, digamos, esta unión, yo diría este matrimonio por conveniencia que tuvieron, recordemos que pues estaban jugando muchas cosas ahí en Estados Unidos, pues se fueron a pique, a pique, a pique, a pique, y ahí justamente en un diagnóstico que los dos, bueno, me refiero a los dos grupos, los tenían muy claros, el remedio es ahí donde se dieron las grandes diferencias. Por eso yo hablaba hace rato, la política de Donald Trump fue una y la que le estaban proponiendo era otra. Y ahí es donde se empieza a dar el distanciamiento y ahí es donde pues Donald Trump los hace a un lado, sigue con esto y es donde viene el rompimiento. Desde los nombramientos, como que ya mencionaba, hasta las acciones que estuvo haciendo el mismo Trump y por su parte Elon Musk. Recordemos aquella visita que hizo a la India, donde pues los dejó prácticamente plantados, ¿no? Imagínense ustedes
un país de más de 1.100 millones de habitantes con todo el crecimiento que va teniendo, que les diga, sí, nos vamos a ver para ver algunas inversiones y luego que les diga que no pudo ir, que porque se sentía mal y luego lo vemos en otro país, teniendo ahí también pues ya actos públicos, pues fueron mensajes muy elocuentes de lo que se venía dando, ¿no? Entonces, ahí me parece ser que gran parte de lo que podemos encontrar, divisiones en cuanto al manejo económico y qué impactos pudiera tener de la pregunta que le estaban haciendo a Jesús, además de lo que ella dijo, me parece ser que puede dar un mensaje muy fuerte de la desconfianza que pueden tener inversionistas en Estados Unidos. Entonces, este Make America Again me parece que puede tambalearse, si de por sí ya con los aranceles y todo eso estamos viendo que hay ahí muchas dudas, pues qué confianza puede tener un empresario si a final de cuentas al hombre más rico del mundo, pues le dan todavía una patada por atrás, pues imagínense, ¿no? Entonces creo que ahí puede haber menos inversión extranjera directa en Estados Unidos, menor crecimiento económico, es decir, pues ahí las expectativas ya por estos golpes, ya se hablan de que si se pensaba que más o menos iba a tener cierta reducción o por lo menos cierto estancamiento de la economía estadounidense, ya se habla de una reducción de 1.5, 1.6% en lo que resta del año y para 2026. Y otra parte muy importante, recordemos que aquí, si hay algunos analistas que refieren de que Estados Unidos ya perdió la guerra a nivel terrestre con Rusia. Recordemos que aquí la tripolaridad la dan entre Rusia, que tiene pues digamos, el mayor sector armamentista que pudiera tenerse. No hay ningún país que se le equipare en términos tecnológicos en cuanto a armamentos. Ahí están sus misiles que son mucho más veloces que la velocidad del sonido. China, por otra parte, que tiene que ver con la tecnología. Y en el caso de Estados Unidos, estaremos hablando que ellos estarán dominando la parte espacial. Y en esta guerra espacial, si la pudiéramos llamar así, recordemos el famoso domo que está pretendiendo, o que por lo menos volvió a proponer Donald Trump, pues el que tiene más satélites en el mundo es precisamente Elon Musk. Entonces, esta parte me parece que también es vital para Estados Unidos y que se haya dado el rompimiento con este hombre que tiene, pues creo que él solo tiene lo que no sé cuántos países por sí mismos. Creo que es un golpe muy fuerte para Donald Trump, que pues obviamente va a dar una imagen hacia afuera de que no pasa nada, de que ahí hay control de daños, que todo sigue igual, pero por dentro me parece ser que inclusive esto puede dar pie a que vaya haciendo más limpiezas hacia el interior de su gabinete y ver qué va a replantear para que no se le sigan tapando, no se le sigan haciendo agujeros por todos lados. Disculpa, sí, efectivamente es Miriam Adelson, Violeta, es este personaje Sí. que, según lo que estoy leyendo aquí, que también fue de las primeras o las donantes más importantes en las campañas de Benjamín Netanyahu también, ¿no? O sea, es una persona que impulsa toda esta política y tiene grandes cantidades de dinero. Incluso estaba viendo que en la pasada también Donald Trump le entregó un premio, ¿no? A ella. Entonces, creo que todavía tiene, efectivamente, hay lo que dice Héctor es cierto, ¿no? La parte de la desconfianza. ¿Te acuerdas, Héctor, que hace un tiempo, casi al inicio de la administración de Donald Trump, hablábamos de la desconfianza que él podía generar y los efectos negativos que podía tener porque estaba dando muchos bandazos, ¿no? Creo que ese es un punto vital, ¿sí? Lo que, lo que hoy está pasando con Elon Musk es como dicen, pon tus barbas a remojar, ¿no? Yo creo que el resto de los empresarios que está a su lado va a tomar acciones mucho más prudentes, van a ser declaraciones más prudentes y seguramente van a estar buscando una reunión con Donald Trump para ver si en algún momento pues los siguientes pueden ser ellos, ¿no? Porque esto tiene que ver muchísimo con la personalidad de Donald Trump, que nada de lo que hace tiene claridad, absolutamente nada. Hoy te puede amar y el día siguiente amaneció odiando a medio mundo y tú eres el foco principal, ¿no? Entonces, esto le genera la incertidumbre en política, resta votos, la incertidumbre en economía sabemos genera un descontrol, genera caídas, temas de la bolsa,
¿no? La bolsa se pone nerviosa, por eso este gran descalabro que tuvieron tanto las empresas de Donald Trump como las del propio Elon Musk, ¿no? Una persona que no tiene claridad en lo que está haciendo el presidente del imperio más dominante de Estados Unidos, aunque India ande tan cerca de él, ¿no? O sea, por supuesto que tiene efectos, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, Ya, pues indudablemente. Ernesto, gracias. Ernesto, Este, Ay, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Bueno, oye, pasando a otras noticias también y a otros temas, mi querido Héctor, sigue el genocidio contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza, se agudiza también en Cisjordania, simultáneamente Israel está haciendo un bombardeo feroz también contra Beirut y pues ujú, pareciera que no hay nada ni nadie que lo detenga. Hay una flotilla por la libertad también que están por mar intentando llegar precisamente a Gaza. El gobierno de Israel amenaza también ya con atacar, con atacar precisamente a esta flotilla. Pues hay preocupación por todos lados, Héctor Javier. Pues ahí está también pues Greta Thunberg, también otra de las activistas que pues están allí en la búsqueda de tratar de romper el bloqueo. Hay una convocatoria también que en un momento también vamos a pasar las imágenes. Ahí nuestra querida Claudia Jurado también nos hizo favor de compartirnos algunas de las imágenes. Hay una convocatoria para muchos activistas que están llegando al Cairo. Unos ya están allá, otros estarán llegando en este fin de semana. Una movilización desde el Cairo para el día 12. El día 12 es partir del Cairo hasta Rafah, hasta la frontera, con la intención de entrar a Gaza. Creo que será bastante difícil que eso se pueda lograr, pero nos parece importante también que haya acciones, ¿no? También de la sociedad, si los gobiernos no están interviniendo de manera pues más fuerte y radical frente al genocidio que hay contra el pueblo palestino perpetrado por el gobierno de Donald Trump y de Benjamín Netanyahu, pues por lo menos que haya acciones que adquieran también, puedan generar un reflector a este genocidio. Héctor Javier, ¿qué decir? Oye, pues nada mira, más para sí, sumarle, perdón, antes, sí, sí, justamente estoy viendo que está diciendo bueno, aquí dice, estoy leyendo en El País que el negociador de, eh, déjanos. eh, de Hamas, que también está aceptando una posible entrega del gobierno a un palestino, pero que paren los bombardeos, ¿no? Esto es una nota del País y se Sí, llama esa está fecha de ayer, Jesús. Sí, Khalil al-Aya. Ajá. Dice que la milicia islamista está dispuesta a entregar de inmediato el control del gobierno de Gaza a un actor palestino consensuado si Israel pone fin a su ofensiva, ¿no? Entonces, no sé, ese es otro elemento más, Héctor, que estoy viendo aquí. sí, no, sí, eso lo publicó ayer el país, donde ya, pues yo creo que ya es el nivel tal de, pues ahora sí, cómo podemos definirlo, ¿no? Este genocidio, este holocausto, vamos a poner los adjetivos que sean, y que parece ser que el único país que pudiera parar a Israel es justamente Estados Unidos, porque es el que le sigue surtiendo de dinero, es el que le sigue surtiendo de armas, y el resto de países, pues, o están como el chinito mirando, o bien ahí tenuamente diciendo, por ejemplo, el de España, que van a interrumpir los acuerdos comerciales que tienen con Israel, pero por otro lado siguen abasteciéndose ahora sí que, pues, todo el armamento, todos los aviones de Israel ahí en sus puertos, en fin, es una cosa incontrolable. Recordemos que no solo no llega la suficiente cantidad de alimentos al pueblo palestino, sino que además la bronca de la distribución es muy, muy fuerte. Y no solo eso, sino que además cerca de los puntos de distribución de alimentos es ahí donde en últimas fechas el gobierno israelí pues también ha hecho bombardeos, ha matado personas.
y pues se defienden siempre diciendo que pues eran sospechosos. Por ejemplo, el caso de una mujer hace 2 o 3 días que se acercaba justamente al puesto de distribución de comida y la mataron. La mataron y dijeron, pues es que la vimos sospechosa, ¿no? Porque se estaba acercando. Pues ¿cómo no se va a acercar? Si ahí están, pues ahora sí que los centros de distribución de alimentos, que insisto, son eminentemente insuficientes. Y hace poco que se volvió pues, a tener otra declaración de la ONU que tiene que ver con toda esta situación, justamente no para, pues no, ya no digan ahorita hacer un alto en fuego, sino para permitir que se pudiera meter ayuda humanitaria y distribución dentro de Palestina. Estados Unidos veta esa resolución y entonces siguen apoyando al gobierno de Netanyahu, que pues ahora sí no les importa este tipo de situaciones, hay una total impunidad. Los organismos internacionales son prácticamente pues, de basura. Ahora sí que en términos de López Obrador son unos floreros nada bonitos, ni siquiera pues ahora sí que pues, dan una vista bonita ni nada, sino que están ahí nada más, pues ahora sí que viendo, haciendo llamados de protección urgente, llamados de que, pues, que esto se tiene que acabar, pero en la realidad pasa absolutamente nada. Creo que ahorita, hasta ahora, pues uno de los países árabes, si mal no recuerdo, perdón, Sudáfrica es el que ha estado ahí al frente de estar pues denunciando, igual Colombia, pero pues han sido como llamadas a misas y parece ser que si esto no lo paran, Israel efectivamente pues tiene su propia versión del Gate American Great Again, y pues van a ser Israel no solamente en los territorios de Palestina, que además ya anunciaron que van a autorizar nuevos asentamientos en los territorios ocupados y que pues probablemente sigan impulsando a la guerra que se vaya a tener en algún momento con Irán. Ahí es donde parece ser que Donald Trump es el único freno que les ha puesto. Pero parecería ser que Donald Trump le está diciendo, no llegues a Irán y todo lo que hagas antes de Irán, pues tienes manga libre y pues por eso estamos como estamos y parecería ser que este conflicto podríamos justamente pues verlos conectado de alguna forma con lo que está sucediendo con la Unión Europea, que además no se llegan a tener un adecuado, digamos, consenso de cómo orientar la parte que tiene que ver con el conflicto de Estados Unidos y la OTAN con Rusia, y que es muy importante verlo también y amarrarlo con lo de Trump, porque tan buenos son los unos, me refiero buenos totalmente sarcásticamente, porque pues si entra, por ejemplo, otra vez el gobierno del Partido Demócrata, muy demócratas, pero son los que estuvieron asusando muchísimo a que se diera el conflicto entre Ucrania y Rusia. ¿Por qué? Porque finalmente, pues lo que quieren es, obviamente, que se tenga ahí un mayor impulso a la economía estadounidense, porque todo lo que va a ganar Estados Unidos en esas guerras, pues es de que la industria armamentista de Estados Unidos siga creciendo, se siga capitalizando y que también que en algún momento puedan tener acceso. Recordemos que en algún momento ya se hizo un anuncio con el mismo Putin a las tierras y a las tierras raras que les llaman o llamarles pues minerales estratégicos que pudieran servir justamente para que en algún momento Estados Unidos pudiera por lo menos acercarse a una guerra tecnológica con China. Recordemos que de estos minerales o están con un 70% en China y un 80% se procesan ahí. Nada más para que nos demos una idea de cómo están estas cosas y que efectivamente, pues ojalá Estados Unidos ya de una vez para esta masacre que parecería ser que es como si todavía estuviéramos creyendo en los Reyes Magos. Creo que Muchas Estados Unidos, parece que Estados Unidos no la va a parar y Oye, busca. Jesús, y justo sobre eso yo quería hacerles una pregunta a ustedes, Héctor y Jesús. Esto que hemos comentado también acá en Rompeviento, en algún espacio, sobre el Tratado de Libre Comercio que tiene México con Israel, y pues que no ha habido un posicionamiento de ruptura, pero una situación, digo, nosotros no somos tan significativos para Israel como, por ejemplo, si lo es China.
China es el segundo socio comercial más importante para Israel y adquiere una relevancia también aquí importante. ¿No tendría también que China tomar acciones en este sentido? Digo, es una duda que yo me he estado planteando si China también podría ser parte de esta solución. Sé que se metería en un conflicto de grandes dimensiones con Estados Unidos, pero si China también es el segundo socio comercial más importante para Israel, también podría haber una cierta presión. Digo, estamos llegando, de acuerdo a los últimos datos, ustedes a lo mejor tienen otros, ¿no? De acuerdo al Ministerio de Sanidad Gazatí, ya cerca de los 60,000, ¿no? De los 60,000 personas que han sido asesinadas y lo que hemos estado... Reconocidas, Violeta, Exacto, ¿no? reconocidas. Reconocidas. Y lo que Se hemos estiman estado... hasta 200,000, ¿eh? Así Perdón. es, ¿no? Entonces, reconocidas cerca de 60,000, pero no solo eso, todos los que están bajo los escombros y todos los niños y niñas que han sido, que han quedado mutilados y todo lo que hemos estado comentando. Entonces, aquí me parece, pues hemos hablado poco de China, pero Sí, China tendría que tener también desde mi perspectiva, pues un pronunciamiento y sobre todo en el sentido de que podría presionar a partir del comercio que tiene con Israel. justamente, Violeta, esa es la parte que quería comentar. La, pareciera que no hay liderazgos en el mundo que puedan ponerle un freno a los abusos, a la falta de humanidad de Estados Unidos, del gobierno norteamericano, que a final de cuentas tiene de rodillas a toda la Unión Europea. Nadie le puede decir nada. O sea, ¿cómo es posible que en la ONU con un veto, o sea, ya, entonces no pasa algo que estuvo consensuado y entonces lo veta? O sea, entonces, ¿para qué existen, como dice Héctor, los organismos internacionales? No están sirviendo absolutamente de nada. Pareciera que hace falta un liderazgo a nivel mundial que pueda poner freno a los abusos, ¿sí? Independientemente de que China sea un socio comercial, eh, China es socio comercial de todo mundo, ¿no? O sea, es el que provee a todo mundo, de todo, ¿ok? Entonces, independientemente de eso, lo tendría que hacer algún país, en este caso, supongamos que China, con todo este poder que tiene, pero lo tiene que hacer un país, ¿sí? Que, que le diga a Estados Unidos, o sea, no pasas de aquí porque vamos a frenar la compra de armamento, te vamos a bloquear absolutamente todo, ¿no? En cambio, o sea, revertir las amenazas de Estados Unidos hacia el resto de los países. Si no me apoyas, entonces ya no vas a tener esto, ya no vas a tener el otro, y la Unión Europea parece un guiñapo a un lado de Trump, ¿no? Y si Estados Unidos tiene esa capacidad de ponerse al tú por tú de países como Rusia, países como China, que tienen poder y que tienen además la posibilidad, ¿sí?, de permear hacia otros países, ¿sí? Se necesita, creo que, un liderazgo. Y sí, debiera de el resto del mundo de decir, no, no estoy de acuerdo. O sea, no nada más como México. México, ¿qué dice? Estamos en contra de que se intervenga y estamos a favor de la paz. Y no, simplemente, o sea, tomar medidas tajantes, decir, no, condenamos lo que está haciendo, pero que sea abiertamente. Es que hay un temor impresionante y la razón de este temor tendrá que ver quizá con acuerdos oscuros que pueda tener Estados Unidos con otros países y que nosotros desconocemos. O sea, nosotros lo único que vemos son lo de encima, ¿sí? Pero los grandes acuerdos entre las naciones, a final de cuentas, no lo sabemos, ¿no? Y pudieran tener alcances donde
cada país dependa de la sobrevivencia de cada país o la economía o la industria o la política migratoria, no sé, algún tipo de política dependa de Estados Unidos. Y entonces, si yo digo que estoy en contra, me vas a frenar y me acabas como país. Hay muchísimos acuerdos, creo yo, pues le llaman el estado profundo, ¿no? De todos esos acuerdos que nosotros desconocemos. Pero bueno, yéndonos a lo público, a lo que podemos ver, tendría que haber un liderazgo que sea capaz de ponerse de frente al gobierno de Estados Unidos y podría ser muy bien tanto Rusia como China. Claro, con el efecto de que también les va a generar muchísimos problemas con ese país. Ya, gracias, mi querida Jesusa. Pues bueno, pues prácticamente se nos acaba ya el tiempo, son las 10:59. Héctor, te No, dejaría para una Nada más, reflexión, sí, 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 muy final. rápido, Ernesto, muy rápido, dos cosas, ¿no? Bueno, China, justamente el hecho de que sea uno de los principales socios comerciales de Israel, lo hace, por un lado, sí, tener mucha fuerza de presión, pero por otro, también, si es que en China siguen dominando las partes que tienen que ver con comercio, recordemos que estos, pues parece ser que no se meten en nada donde haya guerra, salvo que en algún momento les toque en Taiwán, pero fuera de ahí, pues están avance y avance y avance y avance. Me parece que si le dan prioridad a sus intereses comerciales, no lo van a tocar, Violeta. Y por otro lado, hace rato que hablábamos justamente de Estados Unidos, que es el único país. Leo muy rápido tres líneas. El alto comisionado para los derechos humanos de la ONU, Volker Turk, ha condenado las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos contra 4 juezas del Tribunal Penal Internacional en respuesta a la emisión de una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Ya nos dice todo. O sea, todavía, además, le dan un manotazo, le dan un trancazo, una cachetada a los organismos internacionales que se encargan de regular este tipo de situaciones. ¿Qué podemos esperar? Pues nada, desafortunadamente nada, y pues ser testigo, ¿no? Habrá que hacer más presión desde nosotros, desde la sociedad, para que pare este genocidio. Y ya termino diciendo, pues se acaba de conmemorar un año más de los acontecimientos de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, que no se nos debe de olvidar ese tema tampoco. Así es, Héctor y querida Jesusa, pues les agradecemos muchísimo. Siempre quedan temas pendientes. Yo quería preguntarle, digo que esto de la guardería es todo un tema que también ojalá y podamos regresar. Ayer se tocó en la mañanera y bueno, pues sigue siendo una herida fuertísima. También queríamos hacerles otras preguntas sobre su opinión, ¿no? De ya cómo quedó conformada finalmente la Suprema Corte de Justicia y que llegue pues un indígena mixteco a presidirla. Y lo otro, pues esta noticia que nos acaban de dar el día de hoy de los 11 millones de personas que salieron de la pobreza el sexenio pasado. Así es que quedan muchos temas. Pues los Nada más. metemos de una vez y ya nos Sí, queda yo le iba a otra decir hora. a Jesús una última reflexión sobre estos temas. Son un montón de temas, ¿verdad? Pero alguno que tú quisieras abundar. híjole, son un chorro de temas, pero también te faltó lo de las elecciones y a mí me parece que es vital, Lo de las vital, Los jueces en elecciones. Durango. Ah, claro, pero claro, claro, claro. Sí, también, sí, claro. Sí, no de la adelante. Corte, sino las elecciones en Veracruz. Veracruz es el principal, es el que más votos da porque tiene el padrón más grande de todo el país y luego después le sigue el Estado de México y después Puebla. Pero, ¿por qué es tan importante lo que está ocurriendo? Porque Morena no está siendo autocrítico. O sea, está diciendo, y la propia presidenta dijo, bueno, no salimos tan mal y gobernamos tantos. Y Luisa María Alcalde, la presidenta, dice, si sumamos lo que ganó el PT, lo que ganó el Verde y lo que ganó la Alianza Morena con el Verde, entonces gobernamos a más gente, aunque no ganamos tantos municipios. Perdón, pero me estás hablando como si PT y el Partido Verde fueran también Morena y no. O sea, dentro
del PT, hay gente que está muy, muy molesta con el partido de Morena, ¿sí? Entonces, tú no puedes hablar como si fuesen una extensión. Y todo el mundo sabemos que el Partido Verde, con quien vaya ganando, es con quien se va a aliar. Pero aquí lo importante en Veracruz es que ellos solos también ganaron ayuntamientos. Entonces, no lo podemos sumar y no puede decir la presidenta del partido, bueno, es que si lo sumamos, entonces somos unos, bueno, pues entonces hagamos nada más 2 partidos, el de derecha y el de izquierda, y ya. Y nos quitamos de todos los grandes presupuestos que se gastan, que se le entregan a cada partido político, ¿sí? ¿Y por qué digo que es grave? Porque vienen las elecciones intermedias, porque después vendrán las presidenciales, ¿no? Y Morena, lo que estamos viendo es la primera elección sin Andrés Manuel López Obrador, ¿ok? Entonces, no es lo mismo que esté la presidenta Claudia Sheinbaum, que todo el mundo le reconocemos el trabajo, que nos ha dado muchísimas sorpresas en positivo de lo que está haciendo, a el arrastre que tiene cuando está o estuvo el presidente al frente de la presidencia, Andrés Manuel López Obrador. O sea, Morena también tiene esta discusión al interior de si hacen otro partido político, ¿ok? Mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum está hablando de que por encima de todo, la unidad. Y ese encima de todo significa permitir una serie de abusos de dirigentes de otros partidos políticos, como el Partido Verde o el Partido del Trabajo, que no importa lo que estén haciendo, hay que sumarlos, que no haya rompimiento, porque lo que nos interesa es el 2027. Ojo con esto. Entonces, si Morena no se pone las pilas, esto nada más es una muestra de lo que puede vivir en el 2027, ¿sí? Y eso le va a afectar, evidentemente, a la presidencia de la República, porque son las cámaras. Ya, pues Jesús y Héctor Javier, como siempre, muchísimas gracias. Les mandamos fuerte y fraterno abrazo. Les queremos harto, harto. Y seguimos al habla. Gracias. ¿Cómo que no, que chucha? Sí. Pues es que no se puede hacer una mesa donde no abordamos los temas locales, también. Hay que darle más peso, hay que darle Sí, duro. El armamento, no vimos lo de la ley, lo que determinó ayer la Corte. No vimos cómo está subiendo de tono el pleito, la discusión, la lucha de la gente, que no hay unos políticos también por parte de Claudia Sheinbaum que puedan convencerlos. Parece que falta operación política. No estamos diciendo nada de Mario Delgado, de para qué sirve, para qué está. No sé, hay temas locales de México que creo que se Oye, tienen que abordar sí. también. Oye, Es Jesús, mi, estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Pero es mi que, yo creo que tendrían que darnos 2 horas más acá. Pero así también el es. tema que abordamos más hoy, bien yo creo que es toda una bien, semana completa para seguir No, mira, se me analizando. hace que el vamos a tema que hacer un abordamos hoy es programa y ya estamos importante, ¿no? tomando Porque las gente. repercusiones que tiene todo lo de Estados Unidos sí que nos pega aquí, ¿no? Entonces pues ve cómo nos tienen aquí del cogote, como diríamos popularmente, ¿no? Sí, ¿De pero dónde? tienes toda la razón, sí nos falta entrarle más a estos temas que dices. Sí, sí, y Héctor, te faltaba a ti también cerrar y luego Jesús, y luego Héctor, Héctor también, tú, ¿con Y qué luego no cerrarías? hablamos de los Pumas tampoco, hombre. Entonces, es bien bonito porque pues sí hay una complejidad que dice Jesús, pues que hay que abordar y que todo lo tenemos que ir tejiendo y que todo, o sea, yo coincido completamente con esto que acaba de decir Jesús de las elecciones en Veracruz, una alerta, ¿no? Y pues vienen las elecciones intermedias y pues esta parte es muy importante voltear a ver. ¿Tú con qué cerrarías, querido Héctor? No, pues yo agradeciéndoles el espacio, ¿no? La verdad es que sí hacen falta muchos temas. A mí sí me gusta tratar más los temas internacionales porque no los vemos aquí en México, ¿no? Un abrazo, muchas gracias. Vale, Hasta hasta luego, luego. Buen día, gracias. buen fin de semana. Abrazo, abrazo.